Hola chicos, viendo esto hay para admitir que todo es posible. Un pueblo un sueño que, como dice Félix Yáñez, me ha cambiado la vida. de estructura medieval Vale, espera, no, bueno, según se recomienda normal, ¿no? Sí, van a perder. surgido de la nada. Algún anacronismo seguramente encontraremos, pero bueno, el mérito es enorme. Tened en cuenta que esto lo ha montado y hecho de nueva planta, así no había nada, un señor. No nos fijaremos en estos detalles que ya son de las bisagras y del artesonado de esta puerta, que ya es mucho más moderno, pero bueno, sigamos admirando todo lo que... Bueno, esta bieldadora, claro, esta bieldadora es de casi de mi época. Con estos dientes, ahí no sé dónde metería yo la mano, porque la metí y me sacó una uña de crío. Esto era una bieldadora. Por ahí se echaba ya el trigo y la paja molida por esa tolva, por esta tolva, y luego una serie de ventiladores y cribas oscilantes hacían que la paja saliese volando por la trasera, por la parte de atrás, y el grano saliera por unas trampillas a los sacos. Con el grano también salían a veces trozos de paja y de hierba duros que no podía haber arrancado el ventilador. Estos bancos de fundidos, de hierro fundido. Bueno, pero todo lo demás, por muchos miembros, el artesonado, como se solía hacer, aunque claro, hay muchos, ha logrado estampas de belleza singular. Sí. Típico carro, también de los años 50. Una barandilla con balaustrada. Las portoneras. La que habrá ido recogiendo puertas pues por toda la zona. Mirad, una librería. Y además bien escrito, no como en la Edad Media. El suelo trabajadísimo. La de horas que ha metido este señor aquí, pues bueno, son incalculables. Si os metéis en la página web de Félix Yáñez con Y, tendréis una explicación de su propia boca mucho mejor de la que podéis recibir de mí, que son apreciaciones así, abuela pluma o abuela palabra, como queráis. Un museo etnográfico de cómo eran las costumbres y las viviendas. Aquí tenemos a, qué sé yo, pues mira, al señor Martiniano, que era mi abuelo, pero no. Ya al mor de la llama, los armarios con sus alacenas, sus platos, las medidas, esto es una gamella o duerna, es hecha solo de una pieza de madera,
algunas de las cosas normalmente se ven, ¿no? Lo que son, pero otras no tengo yo muy claro tampoco. Mirad, ahí tenéis, esa pieza que veis ahí es para hacer adobes. Se rellenaba de barro con paja, se pisaba un poquito o con las manos lo apretabas y cuando ya estaba suficientemente apretado, tirabas de esa moldura hacia arriba y se quedaban los dos adobes posados en el suelo para secarse. Esta pieza redonda es una pala. Sí, pala puede ser porque, claro, tiene mango, pero yo no sabría decir ahora en qué menester era utilizada. Esta es la rueca. De aquí hacían lana con el mechón de lana revuelta, sacada de la oveja, cortada de la oveja, y ahí, como veis, se iba recogiendo el hilo. Esto es lo que muchas veces habréis visto en los cuadros. Aquí un banco de zapatero que no tiene nada que ver con esta otra herramienta, que es la azuela. Aunque sí, azuela. Muy afilada, solo para cortar madera. Y es una de las herramientas de carpintero más difícil esta es la que lograba la planitud, es decir, que las tablas cortadas o un tronco, que claro, la naturaleza los hace redondo, tú los tenías que aplanar, hacer tablas con ellos. El serrote, el berbiquí manual, este lo he utilizado yo antes de utilizar los modernos taladros. Eso de ahí arriba, esa sierra, es un tronzador para serrar troncos gordos entre dos personas. Uno agarraba de ahí, el otro de allí, y ya estaba. Estos son horcas, para las labores del campo, para remover las morenas o montones de espigas, el rastrillo. Por cierto, que estas horcas descubrí hace poco de qué madera son. Son de almez real. En Andalucía también los llaman mecín, que dan unas semillitas, bolitas verdes. Y es un árbol muy cogido para dar sombra en las ciudades. Que cualquiera diría que de ahí sus ramas, claro, el que fabricaba las horcas elegía las ramas y luego tenía que forzarlas antes de que se secaran, una vez cortadas antes de que se secaran, para que dieran la planitud, o sea, todos los dientes de la horca dentro del mismo plano para que luego cumpla su función. Este es un yugo, esas dos curvas son las que se ponía en los cuellos de las caballerías. Parece que este sea de buey, aunque lo veo flojo. Normalmente son más fuertes. Y este otro, además de la curva, pues lleva estas dos estacas en cada collada que mantienen más equilibrio encima del cuello de la bestia. Las tijeras antiguas, todas esta en concreto de una pieza. El efecto muelle lo tiene aquí, porque esto está unido. Las otras ya son de dos hojas, por eso tienen ahí un eje soldado como las modernas. Y esta pues sería de podadera. Aquella pequeña pues sería de cocinar o de coger pequeñas ascuas de la lumbre. Aquí hay un mandil un mandil de labores. La esquila, la herradura, las palas. Estas palas ya eran para coger cuando no había bieldadoras como la que te he enseñado al principio, el producto de la trilla, donde quedaba ya molida la paja y el grano, se hacía en montones, y luego, aprovechando las tardes de viento o las mañanas de viento o lo que fuera, con esa pala se cogía una porción de ese montón, se la echaba hacia el cielo, y
el viento, mientras estaba todo ello en el aire, arrastraba la paja, se la llevaba y caía el residuo ya sin paja, que era el grano, y así poquito a poco, había que separar el grano de la paja. Imaginaos la de horas y la de esfuerzo que tenían que hacer nuestros abuelos. Bueno, mi abuelo ya tuvo alguna máquina que otra, y tatarabuelos. Mi padre precisamente trabajó en una fábrica para hacer estas primeras máquinas del campo, ya con fundición y todo tipo de mecanismos. Bueno, yo no sé si es mucho rollo lo que te estoy haciendo. Estas son las famosas sillas de Enea, esa paja, que es de un arbusto tipo caña que sale en las orillas de los ríos, se coge, se manipula, se trenza y luego se hacen con él los culos, que todavía siguen haciéndose. Candelabros. Esto que veis aquí es una carraca. Me voy a permitir, mira, una carraca. Esto es solo para producir sonido. Y aquí donde lo veis era un... A ver, voy a decir si hay alguien aquí. No se asusten que voy a mover la carraca, ¿eh? Ah, vale. Mirad. Se pone así y ahora... se da vuelta. Esto viene de un rito religioso que será en Semana Santa, cuando en la reproducción punto por punto de lo que fue la pasión de Cristo, cuando muere, el evangelista dice que los cielos se abrieron y hubo truenos y tal. Entonces el público, para remedar un poquito aquel estruendo enorme, pues todos los críos que íbamos con carracas de distintos tamaños, había algunas que eran tan potentes o tan grandes que las tenía que coger entre dos personas, porque ese bracito estaba repetido también a la otra parte, y entonces entre dos eran los carracones, y esto era la carraca, Bueno, como veis, apreciaréis que entran otras personas también. Mirad, esto de, por supuesto, es uno de los anacronismos más patentes de este remedo medieval, porque para empezar no había electricidad. Esta original entrada a base de piedras redondeadas de río ha querido hacer, pues, lo que veis, un patio interior donde se metían las caballerías que se ponían alrededor del patio. Normalmente había pesebres para echarlas de comer. El suelo, eso sí que está logradísimo, con los morrillos que llamábamos de río, el adobe, un poquito grueso para lo que es el adobe, se suele manejar más pequeño, el adobe colocado en diagonal unos sobre otros, entre estacas que dieran la sujeción de la verticalidad. Esto sí que lo he visto por las zonas populares. Los diversos oficios, el guarnicionero, que trabajaba la piel para hacer los aperos que veis aquí, de cuero mezclado con piezas de lona rellenas de paja. Normalmente se cogía el centeno, que es una paja larga y correosa que dura bastante. Lo mismo para hacer estas cestas, que tienen pues muy diversos usos. Normalmente para recogida de frutos, algunas había paneras para guardar el pan. Ahí la cesta normal y corriente de una sala de Caperucita, podríamos llamar. En fin. Aquí se supone que habría estado el alfarero. Esto sería el torno, y lo es. Con el pie se va dando en la
en el disco de abajo, y en el disco de arriba, como lo habréis visto muchas veces en vídeos, se colocaba el trozo de arcilla para irlo moldeando. Y aquí tenéis diversos cacharros: botijos, ollas, escurridores, ahí lo veis uno perforado, jarras, ahí el carpintero con el banco de carpintero, el gato de carpintero también, donde esa tabla vertical, al accionar el tirador de abajo, así en círculo, pues se abre y sujeta las tablas con más cariño que lo puede hacer el gato de hoy, que es metálico y te daña la tabla. Estos más suaves. Los diversos cepillos para sacar las virutas, hacer los galces que llamaban, las hendiduras. Aquí hay cosas mezcladas. Este gato, claro, puede utilizarlo un carpintero también para sujetar las herramientas y afilarlas. Esta es una aceitera para engrasar las cosas. El hacha, un pequeño yunque que veis ahí. Digo pequeño porque normalmente suelen ser más grandes. Algunos de estos cepillos, yo ahora no sabría decir cuál es era la garlopa. Aquí tenéis el tronzador para cortar los grandes troncos, una escuadra que pudo ser de una de mis clases perfectamente. Aquí un cepillo enorme que yo no sé, tan grande no lo había visto nunca. Debía sacar unas virutas de aquí, aunque la cuadratura del tronco de la madera me inclina a pensar que es una reproducción moderna hecha por él mismo, así como las otras ya tienen trazas de más antiguas. Serrotes, hachas. Estos son los sargentos, un sargento largo de carpintero, la muela de afilar que él la ha acoplado ya a un motor moderno, y esto pues parece que sea una prensa, pero si os digo la verdad no sé para qué podía utilizarse. El tajo de lavar en el río, con la parte afilada de abajo se metía en el agua o en el lavadero, y sobre la parte estriada se ponía la ropa, se enjabonaba y a frotar y dejarse las manos. Estos arcos de madera son los componentes de la rueda que el señor carretero hacía. El carretero era un carpintero especializado en hacer carros. Él solo prácticamente hacía carros que ya tenía bastante. Vamos a seguir. Sí, gracias. Por aquí un arco, y alguno dirá, de madera, qué raro. Bueno, pues yo los he visto de madera, no con tanto segmento compuesto, no, sencillamente de dos partes, 2/4 partes de círculo, y hacían esto lo he visto en la parte de una sierra de Burgos, donde hay todavía un sabinar, que es un bosque protegido por la Comunidad Europea, porque sabinas de aquel tamaño que hay allí quedan muy pocas, pero tienen una madera preciosa, súper resistente, y aguantaban la intemperie, decían los paisanos, casi mejor que la piedra. Increíble. Más adobe, puertas, la ropa tendida, que no falte. Y esto que veis ahí es un horno de cocina elevado.
Es decir, dentro está la cocina y hay un horno. Yo por lo menos los he visto en la parte de Soria. Los troncos le han quedado muy bien. Hay un trabajo imponente. Horas y horas que ha puesto aquí este señor, que ha logrado pues perspectivas muy bonitas. Fijaros qué plaza, aunque no está hecha muy pensada para pasear, pero ha hecho una plaza cerrada muy bonita, impresionante. Un puente. Claro, si seguimos pensando que esto ha sido hecho por un solo hombre, creo que su esposa, la esposa de Félix Yáñez, que ya me enteraré de cómo se llama, ha puesto también pues mucho del gusto, del gusto. Más espacios. Este es un anacronismo, pero súper permitido y exigido. Un esquema de cómo se trabajaba la pared lateral hecha de madera en las casas o zonas donde se utiliza la madera al exterior. Un corral de comedias, donde la gente se ponía aquí en el foro, digamos, de base, cada uno traía su sillita, y en las zonas superiores de la balaustrada del corredor, pues se ponía la gente que más poder tenía, o la más relevante. Y aquí, pues esto creo que lo tiene acondicionado. Allí veo altavoces, que seguramente aquí quiero pensar que habrán hecho alguna representación medieval, de aquella del retablo de las aceitunas, que sería fabuloso verlo aquí. Un entorno realmente bonito. Sí, señor Félix. Felicidades y felicidades por lo que has conseguido aquí. Estéticamente hablando, es asombroso. Y no digamos ya en cuanto a cantidad de labor. Impresionante. Esto es un remedo de una librería, pero católica. Y ha conseguido un rótulo de una librería que sin dudarlo existió. Librería católica Mocoroa Hermanos. Y aquí en el escaparate, pues todo tipo de estatuillas, crucifijos, libros sagrados, in illo tempore disi Jesu discipuli suis parabola nane. Homo quidam eral dives qui aveva bilicum, et hic diffamatus es apud illitum quasi dissipasit bona ipsius. Algo entendido, pero no todo. Pues interesante el latín. Una de las cosas que me gustaría hacer una serie también, aunque el latín clásico no tiene que ver con el latín eclesiástico, que es este. El latín eclesiástico es de una, digamos, categoría lingüística y una estructura bastante más sencilla que el latín clásico. El latín clásico era muy trabado, impresionante trabazón, algo así como un ajedrez lingüístico. Antiguamente, cuando yo era pequeño, se estudiaba, pero con un aspecto formal, es decir, para desarrollar la inteligencia, igual que muchas cosas de matemáticas que no las vamos a utilizar quizás en la vida, pero desarrollan nuestra inteligencia. Eso se hacía con el latín. Y de paso sentábamos las bases, pues de la lengua que hablábamos y de todas las lenguas románicas que hay por Europa.
esta puerta de muralla o puerta de entrada. Por esas ventanas podrían asomarse de un momento a otro Melibea y aquí abajo Calisto, que lo habría introducido la Celestina sin que le viera nadie, después de haberle cobrado unos buenos ducados o monedas de oro, que no sé si en aquel tiempo se llamaban ducados. Por aquí salimos a una explanada que se nos antoja preciosa. Unos troncos muy bonitos. Esto sería la plaza del pueblo, porticada, con los soportales, que ya sabéis que los climas de frío y lluvia pues vienen muy bien para deambular de casa a casa. Aquí está pues el de la plaza mayor del pueblo, donde pues estaba lo mismo la escuela de niños, que podemos ver aquí, aunque también es otro anacronismo, porque en la Edad Media no había escuela de niños. Estaban las escuelas parroquiales, es decir, el párroco se encargaba de educar, a veces si le pagaban a algunos niños, y preparar a algún estudiante que sus padres le decían: venga, prepáremelo en el latín, porque sin el latín no podía ir ni a Salamanca, ni a Valladolid, ni a ningún sitio. Entonces el párroco se encargaba de instruirle los primeros latinajos hasta que ya lograse entender a los profesores y poderse marchar a Salamanca, después de pertrecharse de la famosa cuchara que siempre llevaban los pobres porque pasaban mucha hambre, y estar dispuestos para que cuando un alma caritativa les diese cualquier cosa, no decir: oye, es que no sé con qué comerlo. No, ellos llevaban la cuchara siempre. Había quien además de cuchara llevaba escudilla, que era el plato de entonces que servía para todo. Aquí tenemos una puerta remedando pues una de tantas árabes que dejaron en España. Aunque mirándolo bien el arco, que en principio me parecía un poco de herradura, por eso te he dicho árabe, no es de herradura, sino de medio punto, es decir, semicírculo, pero lo que también recuerda mucho en la traza árabe es el ladrillo. El ladrillo, ya sabéis, de los mudéjares. Los mudéjares, que eran los albañiles árabes que dominaban a la perfección la técnica e iban por toda la cristiandad edificando iglesias, castillos, de todo. Y esto duró siglos. Este uso de los albañiles árabes. Por eso podemos hablar de que hay románico mudéjar, es decir, románico hecho con ladrillo. En la parte de Salamanca hay mucho. Luego hay gótico mudéjar, es decir, variaron las formas, más verticalidad y todo, pero hecho todo también con ladrillo. Pues a los pueblos les salía bastante más barato el ladrillo que la piedra. Entonces, si no tenían muchos dineros, pues preferían contratar a los albañiles musulmanes, que les hacían la misma iglesia o más grande si querían, pero en ladrillo en vez de ser en piedra. La piedra, sobre todo la piedra sillar, que había que tallarla y cuadrarla, costaba pues traerlo primero de la cantera, cosa que el barro para ladrillo se encuentra en muchísimos más sitios. Esto, memoria etnográfica. Es decir, aquí ha recogido pues de los... Como veis, la palabra medieval no se ajusta mucho, es más bien antigua, porque aquí hay abuelos que podían ser el mío. Estos abuelos, yo en mi casa he visto estos uniformes, por lo mismo del servicio militar que solían hacer en África y por ahí. Pero es un conjunto de recuerdos, ilusiones. Aquí una máquina
donde es muy posible que algunos de los que vean este vídeo la hayan utilizado en sus años mozos, perfectamente. Las maletas un poquito ya de época, un reloj de péndulo, una ventanita con su contraventana o su ventana de ventana, portillo para verlo. Esta señora, por ejemplo, se parece pues a mi abuela, perfectamente, guapísima. Y estas fotos pues podían ser mis padres, por la edad y por la vestimenta. Perfecta. Una gran faena de recogida de trastillos. Y aquí el burrito para trabajar los zapatos. Tenías que ser de todo. Hombre, mira, una fábrica de embutir. Perdón, fábrica no. Una prensa, podríamos llamarla, de embutir. Esto funcionaba de la siguiente manera. Debajo del cilindro metálico que acaba en embudo, ahí se encajaba la tripa. Tripas lavadas ya de cerdo, muy bien lavadas, esperando que el picadillo de cerdo que se había metido por aquí, que se había metido ahí, fuera apretado por este émbolo, y con fuerza que da este brazo de palanca, se estrujara, se apretara, se presionara para que se embutiera, embote, o sea, meterlo en el chorizo, y lo mismo se hacía con la morcilla. Luego ya digamos, el colgajo que salía de chorizo, pues se le iba atando a pequeñas porciones para luego poderlo comer mejor, o sea, poderlo distribuir y organizar mejor. Cuando se hacía más largo, y entonces al conjunto de chorizos me parece que era lo que se llamaba longaniza, aunque hay quien también dice que la longaniza era más larga. Bueno, de estos nombres no me hagáis mucho caso, porque según las zonas pues reciben unos u otros. Un señor espejo donde todavía nos podemos ver lo peinados que vamos por la vida. Salgamos otra vez a la plaza del pueblo. Menos mal que los niños no están en el recreo. Mira aquí la zapatería, una zapatería con algunos de los utensilios todavía siguen siendo. Esto está cerrado porque tiene mucho herramienta pequeñita y algún desaprensivo podía arramplar con lo que no le pertenecería. Pero vemos por ahí pues los clavos antiguos, las ¿cómo se dice? Las hormas, que son esos zapatos de madera que se meten dentro del zapato de cuero para forzarle al cuero a tomar la forma adecuada y que no te haga daño. Y se siguen utilizando, Hay horma metálica de torno. Luego está la famosa máquina de coser, que es parecida a la de tela, pero claro, tiene una aguja mucho más fuerte, y también el hilo con el que se cose era también bastante más fuerte. Y cantidad de cosas cuyos nombres pues no lo sé. Esa mesita que hay ahí, que espero que no se refleje, era la mesita que siempre tenía delante el zapatero. Cuando te estaba arreglando el zapato, que la habías roto de tanta dar patada a las piedras, pues tú a veces decías, espérate un momento que te pego aquí un cuchillo y ya te lo llevas puesto. Y tú esperabas y estabas ahí viendo cómo clavaba esas puntitas, cómo las sacaba, cómo daba, cómo cogía el hilo, que más que hilo era como algo parecido a la lana, es decir, hecho de fibras vegetales, de cáñamo, de lo que fuera, y con una pelota o un arrebujado de
una sustancia, diríamos hoy, parecida a la plastilina, que se llamaba parecido a la brea, pero no era brea, era la famosa... Espera, que me tiene que salir, hombre. Jolín. Sí, es famosísima. Se daba lo mismo para rebozar o calafatear una barca, una embarcación. Ay, jolín. Esto es curioso, ¿eh? Que para el interior de las botas de beber vino. Y con esto... Ay, no me sale. Mira, chico. Voy a seguir. Seguro que antes de acabar este mini vídeo me viene la palabra. Dante en su estampas del infierno puso ollas rellenas de esta sustancia hirviendo, donde los otro corral interior muy bonito, con balaustradas, remedio de una posada, con la ropa lavada, una sastrería donde seguramente que también estará cerrada porque hay cosas que hay que guardarlas bien. Los carretes de madera, que estos en mi niñez hasta hace poco han sido servidos. Los bastidores para bordar tensaban la tela bien tensa para que se pudiera meter la aguja por arriba y por abajo e ir haciendo el dibujo del bordado. La tinaja de barro, multiusos, valía para todo. Lo mismo para almacenar agua en casa, que para guardar olivas, que para guardar aceite, para todo. Este era el recipiente de los más usados, la tinaja. La posada. Estos olivos sí que son olivos, almendros, sí que son naturales. Estos llegado su momento darán almendras. Este también es almendro, los cuatro son almendros. Sí. Los almendros que a veces en el tronco, pues como todos los troncos, son parasitados por hongos. Algunos de estos hongos de la madera son comestibles, no me hagáis caso, no tengo ni idea. Y también suelen tener pérdidas de resina que al salir se oxida un poquito y queda como caramelo. Lo arrancábamos, lo metíamos en un frasquito con agua, lo dejábamos tiempo, se diluía un poquito y salía una sustancia pues así de la textura de la miel, que era la cola que utilizábamos en aquel tiempo. Y luego la cola más barata, la que echabas mano cuando no tenías otra cosa y tenías que hacer algo urgente, que no hay cola, decía tu madre, pues hace engrudo. El engrudo era coger un poquito de harina, echarle agua, y cuando tuviera ya un cuerpo similar, pues eso, al de mocos, iba a decir, echabas un poquito en el papel, lo pegabas ya pegado con el engrudo, que no duraba nada. Cuando se secaba, se despegaba. Pero si ya te había dado tiempo a llevarlo al colegio y que te pusieran la nota, pues mira, eso que habías adelantado. Plaza de juegos tradicionales. Tiene aquí un gallinero, y además con aves reales. Estas sí que no son. Aquí vemos, dice tórtola diamante, pero claro, esto no son tórtolas, por supuesto. Me parece que la tórtola diamante que tenía que estar aquí en estos momentos no está, o se habrá muerto. Estos son gallinitas, ya las veis. Todos los días seguro que ponen sus huevos. Todavía son jóvenes. Se les nota un poquito en la cresta. Habéis visto que os han saludado también, Mira. Están bien hermosas, bien cuidadas. Y el famoso palo de gallinero, que estará seguramente en el interior. Porque ya sabéis que las gallinas tienen que dormir subidas a un palo.
su naturaleza y su principio de conservación les dice que tienen que dormir en alto para evitar mejor a la zorra, a estos animales que se suelen comer las gallinas. Aquí una plaza, ¿eh? Mira, allí sí que tenemos un arco de herradura, aquí un arco mazocón que parece hecho para un brocal de un pozo, pero no, ha logrado ahí una arcada, que es como se llama el conjunto de arcos. Muy bonita, ¿eh? Con los geranios, que es de las pocas plantas que aguantan aquí más tiempo la flor. Vamos a pasar a esta otra plaza. Desde luego es increíble el trabajo que hay aquí. Es enorme. Es enorme. Ya sabéis, esto está por la zona, y bueno, lo encontraréis en el Google, por la zona de Covarrubias, un pueblo yendo de Burgos a Madrid a la izquierda, al oeste. Un poquito de música ambiente. Aquí la fragua. Cuidado, que no me tropezo. Aquí están los cestos de vendimiar. Esto se llenaba de uva y había que tener narices y fuerza para levantarlo y llevarlo a espaldas hasta el carro donde se echaba la uva, los racimos, para llevarlos al lagar. Esa habitación que normalmente estaba siempre acompañada de la bodega o túnel subterráneo que llevaba al sitio destinado a las cubas, donde se guardaba el vino. Pero primero había que pisarlo en el lagar y dejarlo fermentar en una especie de piscina que normalmente la llaman trujal. Aquí está la fragua, que totalmente con un poquito de carbón estaría operativa para volver a hacer. Aquí la piedra de afilar de asperón estaba metida en una caja con el fondo lleno de agua, porque claro, para afilar una herramienta, si la pones directamente sobre la piedra seca o haces que pase la piedra seca, desgrana mucho la piedra y no se da un buen afilado. Y el agua hace de dulcificante entre el hierro y la piedra y se logra un afilado muy bueno. Aquí en el suelo hay un gato, es decir, un tornillo típico de herrero que lo ha puesto para bloquear la puerta. Pero bueno, ya entrando más en detalles, me encanta. Yo tengo uno. De los varios que tengo uno. Y me encanta trabajar en él. El fuelle, que no se ve, que está allí, este fuelle es bajo. Es decir, que está en la zona baja, para insuflar el aire por debajo del carbón, y lo hacía arder. Ya sabéis que se utilizaba últimamente carbón de coke, que es un carbón que ya es un residuo de la destilación de la hulla. Cuando se sacan todos los cuerpos grasos de la hulla, que es algo así como la destilación tan compleja y tan variada como la del mismísimo petróleo, donde salen hasta 200 y 300 subproductos, muchos de ellos para medicinas, para ropas y todo, todo sacado del carbón, de la destilación de la hulla. Bueno, pues lo que queda pegado en las paredes, cuando ya se ha exprimido, cuando ya se ha sacado todas esas sustancias grasas de la hulla, que queda una especie de carbón esponjoso. Ese es el famoso llamado carbón de coke, que por ya no tener residuos, que ya se parecen, o sea, es carbón más puro, por así decirlo, se utilizan, entre otras cosas, para reducir el hierro en los altos hornos, y también para quemar aquí, porque da una llama pues mucho más pura, más simple al quemarse solo carbón, cosa que el otro, si tú quemas antracita o hulla,
Estás quemando no solo carbón, estás quemando betunes, alcoholes, parafinas, todo tipo de subproductos que hacen que la llama sea una llama pues súper complicada, que no sirve para todas las cosas. Bueno, como veis, no tengo remedio. Bodega del tío Benigno. Vamos a ver. Aquí están las cubas que había sacado para limpiarlas, porque todos los años había que limpiar las cubas con agua. Hoy, más que limpiarlas, prefieren los vinateros, como es un negocio bastante rentable, pues prefieren coger las nuevas, de madera de roble. Por aquí voy bajando, bueno, por aquí, ¿veis? Y entonces se te mete en la galería. Esta galería no tendría que tener ventanas porque ya estaríamos bajo tierra. Y ahí en el fondo, entonces ya el pasillo inicial, que al estar más empinado solía tener escalera, bajaba por las escaleras todo de arcilla o del subsuelo que tuviera el pueblo correspondiente. Y aquí se daban ya la zona donde se apilaban las barricas. Estas barricas están en forma longitudinal, pero normalmente aquí se ensanchaba la bodega suficientemente, lo que permitiera también la solidez de la excavación, y se ponían transversales, todas en fila. Entrar aquí durante la fermentación o a continuación era peligroso sin tomar medidas, porque el anhídrido carbónico que sale de la fermentación es más pesado que el aire y se queda en el fondo de la bodega. Claro, como es totalmente inodoro, tú estarías entrando, verías que el candil que llevabas, si era de llama, se apagaba y tú dirías, ¿y por qué se me ha apagado si no hay aire? Pues se ha apagado porque el aire se ha quedado en la parte superior o incluso nada, es decir, el aire habría salido por la puerta de la bodega y estaría llena de anhídrido carbónico, lo cual supondría que si permaneces más tiempo ahí, acabarías mareándote y muerto, asfixiado. Este es al no respirar oxígeno, tú le puedes meter gas, pero ese gas que le metes no es el oxígeno que contiene aire para hacer toda la función vital. Ya sería solo el anhídrido carbónico, que no sirve para hacer ninguna función vital. Y en los braseros ya sabes que se puede dar este mismo fenómeno, pero peor todavía, porque en vez de salir anhídrido carbónico, que es lo que sale al principio, sale el monóxido de carbono, que es venenoso, pero que tampoco huele, y entonces un peligro doble. Aquí tendríamos una prensa, es decir, esta viga gigante, y más grandes que las hay, sería la que contribuiría a aplastar los racimos que se habrían metido aquí en una especie de bote o de cilindro de tablas verticales, hecho con tablas verticales separadas, para que cayera el zumo. El zumo. Esto normalmente habría estado más arriba, o sea, en planos distintos. Yo esto sería, digamos, la parte del lagar, donde se llegaba con las uvas, se metían en el recipiente aquí, y luego se colocaba este tornillo, y con unas barras ibas haciendo que el peso de la viga cayera sobre toda la masa de uvas, exprimiéndolas. Tanto esfuerzo había costado producir el racimo y todo esto, que por supuesto no querían que quedase nada residual y que no se aprovechase. Tenía que sacarse de ahí todo el mosto para luego producir vino. Y aquí tenemos un pequeño pellejillo, que no sé de qué animal será. Podría ser de cerdo, que tiene una buena piel también. Aquí sería la piel invertida. Es decir, se cogería el animal, se le limpiaría bien, se invierte, se da la vuelta como se da la vuelta a un calcetín, y se le cierra bien las aberturas de las patas y de las manos,
y aquí en la parte tal, si puedes, como han hecho aquí, adosas o metes una canilla que se llama. Está puesta al revés. Esto tendría que estar invertido, y entonces esta manilla se gira y coincide como los grifos hoy de bola, que siguen siendo el mismo procedimiento. Este sistema de canilla era muy bueno, cerraba muy bien y solía estar hecho no de madera como esta, que sería una madera muy dura y que aguantase bien la humedad, sino que estaban hechas de hueso. No sé qué hueso utilizaban, pero sí, estaban hechas de hueso algunas. Aquí tenemos los garrafones, aquí tenemos una bomba, es decir, una máquina de bombear líquido para pasar el vino o el mosto de unos contenedores a otros contenedores o a otros espacios para esto. Aquí diversos garrafones de vidrio a los que se le ponía un recubrimiento de cuerda y mimbre para defenderlos contra los golpes. Y últimamente, cuando apareció el plástico, pues fue más barato meterlo en una especie de tiesto de plástico con 2 asas y ya protegían también de los golpes. Y esta pequeña, que está hecha de lamas de madera herradas por los aros de hierro, pues en estos momentos no sé si sería, porque las hay, aunque yo las he visto un poquito más grandes, para hacer vino en pequeñas proporciones. Es decir, para casa, para esto, se llenaba eso de racimo, se machacaba, y luego ahí se dejaba fermentar y luego ya se sacaban por partes para hacerlo. Aunque esto parece que es un garrafón, porque asoma el cuello de cristal, y tiene 2 asas de cuerda para cogerlo. O sea que sería un garrafón. Este sería el depósito del lagar donde se echaría el vino. Si era más grande, permitía a la gente pisarlo directamente con los pies. Lo que habrás oído o visto en películas o en reportajes, que se machacaban las uvas con los pies. Decían que era muy bueno porque se quitaban los constipados durante el año. Es decir, que era como un antídoto para pasar luego un buen invierno. Y aquí tenemos una de las escenas pues más íntimas y acogedoras, que era que en la estancia de la bodega siempre había en la parte más alta una mini salita de recepción donde aquí el señor Tiburcio, por ponerle algún nombre, buenos días, ¿nos invita usted a un traguillo de vino? Sí, hombre, sí. Espera que bajo ahí y cojo un poco del churrete que me ha salido este año, que tiene muy buen sabor. Ya veréis qué vino más rico. Esto lo he vivido yo bastantes veces. Bueno, hasta luego. Que le vaya a usted muy bien y tenga buena cosecha el próximo año. Las bodegas, pues lo mismo que el territorio nacional, en concreto en España, es súper diferente en unas zonas que en otras, pues también. La producción de vino, que prácticamente es extensiva en todo el territorio, luego tiene muchas formas y sus bodegas y sus recipientes y su esto, pues van cambiando a tenor de cada región. Bueno, y vamos a pasar a la barbería. Además hay un horno y una botica. Esta sería la barbería. Y pone ahí si cuando por aquí pasares a tu pareja no abrazares, tú te lo perdieres. En la rima nos ha puesto 2 en ares y 1 en eres. Curioso, ha utilizado el futuro, el imperfecto para las 2 primeras, y el futuro, que ya os he dicho algunas veces que es como la muela del juicio, que no utiliza nunca, pero él la ha utilizado. La barbería. Hombre, en cuanto pueda, seguro que está pensando ya en unos sillones preciosos que tenían los barberos.
Aquí lo ha sustituido pues por una silla un poquito tal. Ahí están los adminículos, alguna vacía, como la que llevaba Don Quijote en la cabeza, que era para hacer la barba. Te la ponían en el entrante que tenía el borde de esa especie de escudilla, te la encajaban en el cuello y entonces el barbero te podía dar perfectamente la espuma en la barba para remojarla y que la navaja de barbero cortase bien. Hombre, la cárcel también estaba en los pueblos, en un edificio fuerte, normalmente en los sótanos del ayuntamiento o aledaños, y ahí al que hacía alguna fechoría el alcalde, a la espera de juicio, esto, de momento a la cárcel. En fin, la justicia. Aquí dice telas y confecciones, paños y complementos. Pues sí, hay piezas bonitas, piezas bonitas, los trajes de la época donde abundaba el negro, la capa con esa sobrecapa pequeñita que se llamaba el bordón y el gorro. Esto era lo de lujo. Esta chaqueta, que ya está, pues mi padre seguro que utilizó una igual y yo también la utilicé para hacer alguna comida. Alguna comedia. Recuerdo una de pequeñita que yo era el tonto del pueblo y me vistieron así, con la chaqueta de mi padre que me llegaba a las rodillas y una boina y toda la cara manchada imitando barba. Y nada más salir la gente ya se mondaba de risa. Pero bueno, a mí no me afectaba por lo visto. Tenía bastante cara. Alguno dirá, ya se le nota en los vídeos. Bueno, chico, no es malo no tener vergüenza de la mala. Aquí una mesa atípica de trabajar, de elaborar en el horno. Aquí se extendía la masa, se estrujaba, se le daba forma. En las artesas, que también seguro que están por aquí, se había dejado fermentar. Mirad, aquí hay una artesa, ¿ves? En esta artesa se metía la masa y se la dejaba fermentar. Se hinchaba, ya sabéis que es un hongo que cuando invade la harina, un hongo microscópico, pues suelta dióxido de carbono. Pequeñas burbujitas que nosotros no vemos, pero están ahí. Y eso hace que aparezca que toda la masa se ha hinchado. Pues cuando está hinchada, entonces ya se le da forma y se le mete en el horno. El horno que tiene el suelo a esta altura, ahí se coloca el pan, que se mete con las palas, con este tipo de palas, ¿ves? Unas palas redondas. Curioso, no había visto yo palas redondas, pero están afiladas en el borde, si te das cuenta, para con un impulso de mano diestra meterlo por debajo de la masa y que quede encima y sacarla o meterla. Aquí hay un remedio de 2 panes, esta puertezuela que libraba de los calores que salían del interior. La leña se metía por abajo y entonces tenía unas aperturas laterales toda esa plataforma y salía directamente la llama por encima del pan y calentaba una bóveda de arcilla refractaria que aguantara bien, o una piedra especial también refractaria. Este es ese tipo de hornos, pero había otros hornos que la leña se metía directamente aquí. Primero por las mañanas había que meter toda la leña, hacer una hoguera interior. Bueno, por supuesto tenía una salida con un chupón para salida de humos, y había que meter leñas que no tuvieran resinas, es decir, que no pudieran luego contaminar el pan que se metiera, y eran leñas blandas o leñas flojas. En concreto, las leñas que yo conozco que van bien para este tipo son la leña de haya, que es una leña blanca sin resinas que va muy bien para esto.
leña de haya. Otros metían ya sarmientos de vid, pero que o palos secos de chopo o de otras plantas, pero que hubieran estado bastante tiempo a la intemperie para que la intemperie les hubiera sacado esas sustancias vitaminosas, alcohólicas, que luego podrían ensuciar el pan. Es decir, no vale hacer pan con cualquier madera, no, y mucho menos con olivo, con encina o con roble, que son extraordinariamente cargadas de elementos resinosos. Y aquí ya os dije que las tinajas servían para todo, ¿eh? La típica tapadera hecha de madera, otra mesa, esta parece que está preparada ya para fiesta, para beber el traguillo de vino, un baúl, y aquí otra estancia impresionante que seguramente sí se puede pasar. Ahora pasaremos para ver un alambique. El adobe que ya sabéis que por dentro lo he recubierto también con barro, que es pues lo más seguro y benigno para la salud humana, la tierra. En tierra hemos nacido y la tierra puede ser el siguiente. Y se está empezando a cotizar de nuevo en nuevas construcciones. Y aquí una estancia muy curiosa, con una lumbre de hogar, dispuesta para ponerle la leña, con la campana, las había más grandes y entonces se colgaban en los lados los chorizos, las morcillas, para que fueran secando poquito a poco. Aquí tenemos un candelabro, seguramente de alguna iglesia, la ristra, de la que faltan ya las cabezas de ajos, la criba, una criba hecha para alubias o para garbanzos, es decir, cuando ya estaba molida la vaina del garbanzo seca y molida a palos, toda la mezcla se echaba en estas cribas, de forma que cayera casi todo menos el garbanzo. Por eso tiene ajustados los agujeritos al tipo de legumbre que hubiera que cribar, que esto es piel, está hecha de piel, de pellejo. Aquí tienes otras cribas pues para diversos menesteres, unas para una cosa, estas finitas eran para cribar harina, La harina no venía siempre pura como viene hoy, traía trocitos de esto, del otro, entonces para quitar cualquier brizna que luego no querrías encontrarte en el pan, pues esto. Aquí hay alambiques. El alambique es esta cazuela, o la olla, que se abre por aquí y se mete aquello que tú quieres destilar. Qué sé yo, por ejemplo, mollejos de uva ya o alguna fruta de las que fermentan. Es decir, el azúcar de la fruta fermenta y al fermentar da alcohol. Entonces, para sacar el alcohol de toda esa mezcla, la echas aquí, la calientas por debajo, empieza a hervir. Pero el alcohol sabes que hierve antes. El alcohol hierve a 74 grados, cosa que el agua hierve a 100. Entonces, las primeras burbujas y todo lo que sale es vapor de alcohol. Entonces, tú ese vapor de alcohol sube por aquí, y al bajar se encuentra con este tubo que le llaman el serpentín, en forma de serpiente. Y tú en este cubo estás metiendo agua. El agua fría se mete por aquí, por abajo, para que el gas, al contacto con las paredes del tubo frías, vaya dando luego ¿cómo se dice? Cuando el gas se hace líquido, bueno, el fenómeno entero tampoco me sale ahora, ya me saldrá. Es la destilación, se licúa, el gas se licúa. Y entonces sale licuado ya, gotita a gotita, sale por otro conducto que aquí no veo. O sea, normalmente, y yo tenía entendido que el agua de refrigerar que envuelve,
se metía por abajo y salía por arriba, pero aquí parece ser que esto ya sea que el agua se metiera por aquí o por encima para refrigerar, y que por aquí saldría ya el vapor licuado gotita a gotita que tú ibas recogiendo ahí, pues con mucho esmero, porque te habría costado mucho esfuerzo. Esto todo es el complejo de destilación, lo que se llama un alambique. Aquí habría otro, pero ya le falta, digamos, la parte del serpentín de licuación. Y a este también, a no ser que lo tuviera aquí arriba, que no tiene esto. Este ya me sería más difícil explicártelo. Tendría que mirarlo mejor y ver y discurrir un poquito cómo funcionaba este alambique. Pero alambique es. Seguramente se echaba aquí el agua fría y al contacto del vapor que habría subido por aquí en esta cámara baja, lo licuado cayera directamente por aquí. Y aquí pondrías la botellita y yo hablando y con la cámara mirando para otro lado. Desde luego voy bien. Diversos arcones, mesas de madera fuerte. Esto es pino. En fin, garrafones, una pequeña alacena, con platos bonitos. Este era el barreño o balde. Balde se solía llamar si era de metal, de zinc. Y este era el barreño porque estaba hecho de barro. Aquí, pues, nuestras madres, cuando no había bañeras, y éramos pequeñitos, ponían agua templada ahí hasta mitad y desnuditos nos metían ahí y nos lavaban y relavaban para ir limpios al día siguiente al colegio. Los barreños. Y esto, por lo que me parece, es pues otra estancia del pueblo, otra plazoleta, donde no podía faltar en el medio el famoso templete, esta especie de merendero, donde ahí encima se ponía la banda de música, que venían los gaiteros o lo que fuera. Los hay preciosos. Todavía en las ciudades de España se conservan muchos de estos templetes, pero claro, de presencia mucho más fina, más cuidada y muy bonitos. Aquí otro calabozo. Se nota que hay bastantes delincuentes en el pueblo que además de cárcel ha preparado un calabozo. Y en el calabozo, en este por lo menos, al preso se le permitía comunicarse con la gente y que le dieran cosas. Y aquí tenía pues el camastro. Ahí tenemos al malhechor, que vamos a imaginar que el pobre ha sido acusado falsamente y le darían. Y aquí tenéis un instrumento un poco macabro. A ver si logro que la cámara lo capte bien. Como veis es una viga. Una viga con una tabla ahí para sentarse. Y aquí hay un cuello, un aro. Este aro se lo ponían al reo de muerte ya, es decir, ya estaba condenado a muerte. Se le ponía sentado, se le hacía meter la cabeza por ahí y este aro metálico le iba estrangulando el cuello, pero no le asfixiaba. La muerte se producía de otra manera. Veis que en la parte de arriba ahí sale una especie de hierro. Ese hierro era accionado desde atrás por una manivela con un tornillo. Es decir, el verdugo accionaba la manivela y este tornillo iba saliendo. Cuando este tornillo salía, se empotraba en la nuca del reo, en una hondonada donde hay un hueso especial que
podíamos llamarle casi el hueso de la vida, porque en cuanto rompiera con la presión del tornillo ese huesecito, ¡cling!, la persona perdía el sentido y perdía la vida. A este instrumento se le llamó el garrote vil, que con otras trazas y mucho más cuidado fue, pues creo que el último sistema legal de muerte en España cuando todavía había pena de muerte, antes de ser quitada. Sí, sí. Se mataba así con garrote vil. No había visto nunca yo uno, mira. Pero al verlo lo he reconocido. Y otros instrumentos de tortura o de esto. Lamentablemente, estas cosas hubo que hacerlas durante la historia. Hoy se han ido superando, pero ya veis que todavía hay mucha contradicción entre los defensores y los detractores de la pena de muerte. Esta es una bieldadora, de las que os expliqué al principio del vídeo. Esta era una plataforma, una cinta transportadora que llevaba las espigas desde abajo arriba para que cayeran en la tolva, pero ahí no caían las espigas enteras. Ahí en esta máquina ya había que echar la espiga trillada, es decir, despedazada, lo que es la paja separada del grano. Aquí tenéis otras más viejecitas todavía. Sí, está toda de madera. Es una preciosidad, un vestigio muy interesante de bieldadora. Esta ya tiene parte metálica y parte de que las hacían los mismos carreteros. Si veis aquí, lo que se asoma es un ventilador con aspas muy grandes que cogía el viento por aquí, lo insuflaba por dentro para que la paja, cuando se fuera cayendo, la despidiese y saliera despedida y quedase el grano que salía por estas trampillas exteriores. Aquí tenemos un arado, lo más parecido al arado romano, de una sola reja, con las asas para el labrador, que normalmente estaban recubiertas con una pieza de madera, para que fueran más sensibles. Este arado ya no sé si tiene la capacidad de voltear, es decir, para no dar la vuelta a toda que a veces no había espacio y poder aprovechar los rincones. Tenía un dispositivo que permitía a la reja, la que muerde la tierra, dar la vuelta y hacerlo en sentido contrario cuando hacía de vuelta. Estas ya son máquinas como las que hacía mi padre. Sería curioso que fueran de la fábrica donde él trabajaba, que era la Jolpa. Vamos a ver de qué fábrica era esto. Había una fábrica que era la Ajuria. Esta no. Esta es Arieta, que es un apellido vasco, seguramente de alguna fundición también del País Vasco. La que trabajaba mi padre era de las poquitas que había en Castilla. Pero mira, esta no conocía yo esta marca de esto. Esta es una segadora. Aquí se ponía el labrador, aquí el par de mulas, y ahí todo ese sector se tumba y se queda a ras casi de suelo, con un palmo, 4 o 5 dedos, y aquí esos dientes llevan intercalados cuchillas que van vibrando por dentro, es decir, van moviéndose por dentro. Entonces entra la espiga entre dos dientes y la cuchilla, al hacer zigzag, corta la caña y cae toda la espiga con su caña, cae encima del tablero. Cuando ese tablero ya estaba lleno, entonces con un golpe de palanca, de una de estas palancas, lo despedía y lo dejaba en el suelo, en un montón.
que luego había que atropar, es decir, juntar montón con otro montón para hacer unos montones un poquito más grandes, dejarles en el campo para que se secasen mejor, por si estaban algo húmedos, hasta que venía el carro para acarrear. Acarrear consistía llevar, bueno, acarrear cualquier cosa, pero ellos lo llamaban así, consistía en coger las espigas ya cortadas en el campo, todas, y llevarlas a una explanada grande, que normalmente durante todo el año era nuestro patio preferido para jugar a todo porque se llenaba de hierba, algo así como eso que veis ahí, y luego echaban ahí todas las espigas, las esparcían un poquito y a pasar los trillos por encima, para cortar la paja, machacar la espiga para que desprendiera el grano. Y una vez que estaba todo trillado y descompuesto, bueno, partido, se volvía a atrapar con unas parvas grandes, gigantes, arrastradas por la ganadería, o por el ganado, perdón, y se hacían unas montañas de paja y grano todo junto, que había que iniciar la siguiente faena, que era separar el grano de la paja, que ahí estaba el asunto de la bielda. Luego todo esto vimos que llegaban máquinas, pues esta máquina ya no solo no necesita coger, esta la hace, hasta que llegó por fin la que hacía todo, que era la cosechadora. Esas máquinas, algunas monstruosas, que van pasando por el campo y te hacen todo. O sea, ellas lo siegan, lo cortan, lo trillan, lo trituran, lo criban, separan el grano de la paja y te cogen el grano y te lo meten en un depósito hasta que viene un camión o un tractor grande con un remolque grande y coge todo ese grano y lo lleva pues ya a los graneros o a los centros de distribución. Y esa es la cosechadora, que cosecha. Cosechar es hacer todo. Aquí una entrada de una ciudad, claro, un poquito reducida en pequeño, que lo ha llamado la Puerta de la Arlanza. El Arlanza es el río que pasa por esta zona del sur de Burgos, mientras que por un poquito más al norte tiene a un hijo suyo, al Arlanzón. O sea, la Arlanza es la madre, el río grande, y el Arlanzón es el hijo, que pasa por lamiendo las antiguas murallas y el arco de Santa María de la ciudad de Burgos. O sea que estamos en la vega del Arlanza, y aquí ha querido rendir un tributo con una puerta que remeda las fortificadas para defenderse en las luchas de moros y cristianos, sobre todo, o entre los visigodos. Esto ya sería el interior de las murallas y de la ciudad, el interior del pueblo. Y aquí pues he aprovechado para hacer una especie de museíto con recuerdos de infancia, lo que era una habitación antigua, con el armario, con la luna interior para mirarse los días de fiesta si estaba guapo o no, la cómoda, el comodín, o la consola, que se llamaba también, y de ahí vienen las consolas que utilizáis vosotros para los videojuegos. Libros antiguos, Madame Curie, la enciclopedia de tercer grado de Álvarez, esa la dimos muchos, y arriba hay otra enciclopedia. Esa enciclopedia era una enciclopedia escolar, fijaros que hay tres, arriba una enciclopedia, abajo la azul, y detrás de esas está la nueva enciclopedia escolar o algo así, otra. Pues solo con esa no necesitaba ya más libros, solo llevábamos eso en la cartera. Y ahí dentro estaba todas las asignaturas, matemáticas, álgebra, física, química, todas juntas. Y suponían un ahorro enorme. Pero luego, bueno, los pasos de los tiempos ya has visto. Y para escribir, pues bueno, al principio la pizarra, el pizarrín, hecho de pizarra natural, y a escribir. Y luego ya cuando hubo más dinero, pues las libretas. Aquí una estancia con el callato o cachava, que es ese bastón acabado en curva.
hecho también de la misma madera de las orcas, del almez. Aunque supongo que habría personas que sabrían coger otras maderas de la zona y moldearlas. Había que cogerlas y a base de calentando con fuego, irles dando aquel molde, perdón, la curvatura de apoyo de la mano, y se cogía con cuerda mientras se secaba. Y cuando ya estuviera seco, que ya no se iba a volver a retomar la forma recta, pues entonces ya se cortaba la cuerda y quedaba así. Yo he recibido más de un golpe de estos. Cuando hacías algo malo y iba el señor mayor andando con su cachava y te decía: chiquito, que te voy a agarrar. Y si te agarraba te daba un bastonazo de esos. Sin consecuencias siempre. Era buena gente. En fin. El gorro de labranza, una reja de arado, que veis ahí. Un collarón, que era por decir así, el collar que se ponía en la caballería para luego poderle atar las ataduras que le permitiesen tirar. Y es que el caballo o una caballería, pues la mejor zona para hacer fuerza era la que viene digamos en su cintura escapular, la de las patas delanteras, por encima, ahí en el cuello es donde le puedes atar las cuerdas o los correajes con los que va a hacer más fuerza. Aquí en el interior vemos la típica botellita de anís, la carraca, tal. Todo este aparador es de música, claro, ahí lo veis ya. Art Lanza, que es como se llama la empresa que ha montado este señor, Art Lanza, la música. Dice: la música une a las personas a través del tiempo con su lenguaje universal. Y aquí está, pues seguramente la sonaja, las castañuelas, la carraca, que además de ser de iglesia, el almirez, que además de servir para majar los ajos o el perejil, servía también para cortar. Luego la botella de anís con su superficie rayadita y tal, que al frotar con la cuchara pues puedes producir sonido. Las tapaderas de cacharros que hacían de platillos, y las panderetas. Estas panderetas son pequeñitas, muy graciosas, pero normalmente pues ya son más grandes y tal. Y ahí hay un pequeño instrumento con hilos metálicos tensados que seguramente que daría pues un sonido bonito, capaz de interpretar canciones. Y yo en este momento no lo sé cómo se llama, porque es maciza, es madera maciza. No parece que tenga caja de resonancia. No parece, a lo mejor la tiene, pero desde aquí no puedo verlo. En fin. Y aquí tenemos pues legajos del escribano, del notario, cómo se escribía, con tintero, con pluma, la vela, porque no había bombillas eléctricas hasta no hace mucho, y había que trabajar a veces de noche, pues bueno, ya sabes, con las velas. Y de ahí viene decir: hoy fulano estudió mucho, se quemó las cejas. Y es que cuando ponían las velas delante del libro para que la llave estuviera muy próxima a la página y pudieras verla bien, a veces te aproximabas tanto que eran capaces de quemarte las cejas. Un crucero, de los que solía haber en los cruces de los caminos, una pequeña ermita dedicada a un santo. Si supiera yo un poquito más de eso de los santos, por los símbolos que lleva, que tiene la mitra abajo de obispo y un libro, pues os diría: pues mira, esos son los símbolos que representan a San Blas o a San Damián o a San tal. Este no te lo puedo decir con seguridad. Los carros muy fuertes de esta zona, con las llantas de hierro. Fíjate, todo esto lo hacía el carretero. Todo esto de madera fuerte. Fijaros qué grosor de llanta. Y una de las piezas más interesantes era esta, la del centro, que había que hacerla contorneado. Metían grasa ahí, con un eje metálico ya. Y al ser la rueda grande,
llevaban el centro de gravedad muy alto y el peso se arrastraba mejor, porque eso ya lo estudiaréis en física, se hacía un brazo de palanca, o también creo que tiene que ver con el par de fuerzas, el momento del par de fuerzas, cosa que si pones la rueda muy pequeñita y baja, pues tiene menos par para arrastrar con fuerza lateral, y además la rueda pequeña pues te hace más sensible las rugosidades del suelo, cosa que esta, al ser más grande, pues era capaz de pasar por una piedra de tamaño mediano y la mula casi no se enteraba. Por la otra parte tiene la vara. Este carro es de una sola vara, que veis ahí al fondo, entonces las mulas se colocaban una a cada lado de la vara, cogiéndolas con todas las correajes y todo esto. Aquí tenéis una horca de hierro. Esta tiene las puntas rematadas en bola para no pincharse, pero las horcas más simples acababan en punta y además afiladas, para que entraran bien en la paja, pincharan y poder hacer la función de aprender, ¿no? la mies. Estas horcas dieron muchos disgustos, sobre todo las de pincho, porque si un labrador o alguien que la manejara se pinchaba, como normalmente eran utilizadas para trasladar excremento de caballo o excremento de mula, que ya sabéis que tiene el tétanos, la enfermedad del tétanos, lo tienen endémico, es decir, ellos lo tienen constantemente y a ellos no les afecta. Pero si nosotros se nos mete el tétanos en el cuerpo, nos causaba una muerte horrorosa, hasta que se dio con los antídotos. Y estas muertes, se ha pinchado con la horca, hay que correr, ir al médico, que le ponga la vacuna tal, que le ponga la vacuna cual, porque era horroroso. El tétanos dicen que produce una de las muertes más horrorosas que hay. Por lo visto, el cuerpo se pone ultra sensible. Ahora mismo me estoy acordando de un señor que se pinchó, y los médicos, en previsión para que el tétanos no avanzara, lo metieron en una cámara criogénica, es decir, lo mantuvieron a bajísima temperatura, por debajo de 36 por supuesto, para que el tétanos no avanzara y el cuerpo pudiera ir poquito a poco pudiendo con el tétanos. Y ese señor se salvó del tétanos. No lo había oído yo, pero vamos, que siempre nuestros padres y nuestros profesores y tal, ¡ojo con las horcas! ¡Ojo con las horcas! ¡No os arriméis! No, que os vais a pinchar. Y era por eso, porque el tétanos estaba pegado en el hierro. Y además es curioso porque el tétanos, por lo visto, se enquista, es decir, toma una forma de quistecito minúsculo, pequeñísimo, que es capaz de meterse entre las arrugas del metal y conservarse ahí durante años. Pero cuando digo años, muchos años, 50, 60 años, hasta que llega un momento en que por alguna razón le trasladan, por ejemplo por la simple razón de que tú te hubieras pinchado y uno de esos quistecitos, de esas capsulitas del tétanos latente que había ahí, se te desarrolla dentro del cuerpo y te cause la enfermedad del tétanos. Es curioso, por eso los hierros viejos que han estado en contacto con caballerías y todo esto, siempre hay que ser muy prudentes, porque cualquier rasguño o tal podrían tener cápsulas de esas ya de mucho tiempo, pero que se te han incrustado en el cuerpo. Y entonces cuando tú te pinches con algo de esta traza, conviene ir al médico y decirle, oiga, mire, me he pinchado. Y el médico te preguntará automáticamente, ¿con qué? ¿Dónde está eso? ¿Ha habido caballerías? Etcétera, etcétera. Y entonces él tomará las medidas. Pero hay que saber que esto puede pasar.
Bueno, yo sigo pasando, más cosas, Plaza de Castilla, homenaje, mira, la bombilla, y esto ya lo tiene seguramente con placas solares. Mira, ahí tenéis el hornito, para cocinar en el interior. Es muy gracioso. Bueno, aquí ya ha tenido un exceso modernista. Seguramente que Félix es un señor pues apañadísimo, como si no, hacer todo esto, pero ha tenido ahí, tenemos arcos de herradura, estas redes, que eran las que se ponían en los laterales de los carros para poder llevar mucha más mies. La mies es la espiga ya seca y amontonada, para llevar mucha más mies en el carro. Curioso, hay otra chimenea serrana. Estas chimeneas yo las he visto en la sierra, pero no las había visto nunca coronadas en palo, porque digo yo que el palo no sería muy buen amigo de los calores que salían por ahí. El arco de herradura, otro, unos jardines. Esto es el espliego y esta planta que no sé cómo se llama. Me gustaría saberlo. Y salimos a la plaza del pueblo, la de las grandes noches de verano, donde venían todos los chicos y chicas jóvenes de los pueblos de al lado y allí se ennoviaban, empezaban a conocerse, porque, que lo sepáis, siempre son más guapas las chicas del pueblo de al lado que las de tu pueblo. La naturaleza trabaja así, es muy fina. A las de tu pueblo, como que las viste de pequeñitas con mocos, sucias y todo esto, pues el Cupido no las elige para clavarles tus flechas, elige a esa otra que tú no conociste, que estaba a 5 o 6 kilómetros en el pueblo de al lado, y así pues salen las parejas entre pueblos, dando la razón a la mezcla de sangre, que siempre es positiva, siempre. Lo contrario es la endogamia, que son las uniones entre personas consanguíneas, donde las enfermedades que hubiera pues se pueden redoblar en la misma persona, por parte de padre, por parte de madre, y aparecer, es decir, pertenecen ya al fenotipo, a ese conjunto de caracteres que salen en nuestro cuerpo. En fin, ahí tenéis la biología, no lo olvidéis. Y aquí, a falta de iglesia, que ya claro sería el no a más, la obra magna de cualquier pueblo aquí en España y especialmente en Castilla, bueno, en toda España y en toda la cristiandad, siempre ha sido la iglesia, donde los fieles echaban el resto para competir, unos por devoción hacia Dios y otros pues para competir con el pueblo de al lado y que su iglesia fuera mejor y más bonita que el resto. Esto aparentemente pues tiene todas las formas de una iglesia de la zona, con el ábside redondo y alladrillada. Esto sería lo más parecido a un románico mudéjar, de los que antes os hablé, y que hay muchísimo por la parte de Salamanca. En Burgos se trabajaba más con la piedra, había más cerca canteras, aunque estamos en una zona donde la piedra no parece muy abundante, los montes están muy alejados aquí en las llanuras de la Arlanza. Este sería el ábside. Las iglesias pequeñitas de tamaño de esta pues no tenían planta de cruz latina. Para tener ya la planta de cruz latina debería ser pues una construcción mucho más grande. Y aquí pues
el anacronismo seguramente mayor que tiene el pueblo, que es pues la expedición de estos consumos para los visitantes, café, bebida, etcétera. Y por supuesto con el aviso para aquellos amigos de lo ajeno, se hace recaudación diaria, es decir, que no busque usted por la noche abrir ninguna caja, que no encontrará nada, ya se lo puede ahorrar. En fin. Bueno, y yo diría que para poner un buen remate a todo este sueño de Félix Yáñez, qué menos que brindar con una copilla de vino en la taberna del pueblo, la taberna El Baidal, o el Bardal, el pueblo El Bardal, con su taberna. El núcleo. Hoy yo digo que los bares son el núcleo de la célula que constituye un pueblo. Si el núcleo muere, la célula muere. El bar es la expresión de la convivencia, la expresión del encuentro. No es esencialmente un sitio donde consumas alcohol, no. En los bares de pueblo se consume relación, se consume amistad, se consume comunicación, se consume solaz, el juego, las cartas, el dominó, y todo acompañado, pues, por eso que la tierra nos da generosamente, que son los vinos y los licores. Pero eso es, digamos, el pretexto. Pero en realidad, en los bares, lo que se hace es comunicarse. Es la comunicación, es el microinternet de un solo pueblo, donde ahí se interconecta, se hace una red interna. Los temas, las conversaciones, pues todo en el bar, que nacieron como privilegio del varón que, agotado de su trabajo, de fuerza, durante el día, se tomaba un descanso charlando con los amigos antes de recogerse, pero que hoy ya ha sido, pues, no iba a decir invadido, no, invadido en absoluto, tomado también por la mujer, para hacer por lo mismo que el hombre hacía. Ya las faenas de casa le permiten salir, la maquinaria doméstica le permite tomarse un tiempo, que antes la pobre pues no tenía ni tiempo de salir de casa en ningún momento. Y no digamos cuando tenía pues varios churumbeles a su custodia, no podía dejarlos solos. Pero hoy sí, hoy ya frecuentan los bares, gracias a Dios, lo mismo las mujeres que los hombres, en igualdad total. Unas veces en pareja y otras veces pues cada uno con sus amigos. En fin, dudo si encontraré a Félix y fuera tan amable de decir alguna palabra de este sueño y de esta realidad que ha hecho aquí. Por si no lo encuentro yo me despido de vosotros y ya sabéis, en el título procuraré haber puesto el nombre exacto y seguramente también la página web donde podéis saber muchísimas más cosas. Y perdonad por este rollo, pero en fin, ya me conocéis, ya lo sabéis. Hasta luego, chicos. Unas panorámicas de despedida. Y una música más agradable que mi voz.
escuela de niñas. Oiga, profe, pero no había acabado. Sí, pero es que ha habido cosas que se me han pasado. Ya veis que las niñas no estaban juntamente con los niños, ¿eh? La de niños no lo veo. Madre mía, me parece que estarían todos por ahí cogiendo pájaros. Sería una portada de villa. El pozo no podía faltar. Un Cristo. Y un añadido al pueblo, una especie de poblado infantil, todo un poco más pequeño, color, para que los niños puedan jugar sin hacerse daño mientras sus padres visitan el pueblo. Color, ilusión, sus muñecotes, sus palacios de hadas. Sus ciudades encantadas, tipo Disney, sus casitas, a las que ha puesto nombres excesivamente serios para los niños, pero bueno, no va mal que oigan una vez en la vida los nombres de estas ilustres, Doña Sancha, Doña Urraca, que fueron reinas, y demuestren al mundo y a estos niños de que la mujer, antes de hoy, que están luchando por la igualdad, ya fueron reinas y mandaron en muchos varones de mucho valor, pero eran ellas las que mandaban. Aquí un remedo de una catedral con su cimborrio de crucero, sus torres paralelas, que recuerdan un poquito el gótico de su afamada universalmente Catedral de Burgos, con las torres que Juan de Colonia nos dejó para siempre, bueno, siempre que sepamos conservarlas. Este azul castellano ya sería el remate que me gustaría dejar, pero es que cada vez voy encontrando más cosas.